cultural, este año tiene una connotación especial. Es una fecha que a todos nos toca en una ocasión muy especial de emergencia sanitaria y por ese motivo el museo no queremos que esté, digamos, de alguna manera cerrado. Físicamente lo está, pero seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestras actividades y queremos seguir trayendo la cultura y el patrimonio de Placilla a sus casas esta vez. Contarles también que en el museo estamos desarrollando un proyecto que va a permitir que el museo tenga una nueva exposición completamente. Va a incluir sobre la batalla de Placilla, arqueología, incluso paleontología. Y bueno, acá les vamos a presentar un adelanto el día de hoy con Daniel Castillo. La presentación que Daniel nos ofrece el día de hoy se titula Desde sus propios ojos, la batalla de Placilla vista desde los soldados y la gente de su tiempo. Esta tarde, Daniel Castillo realizará un pequeño adelanto de un gran trabajo que ha estado realizando durante este tiempo. Narrará la batalla de Placilla, su inicio, desarrollo y consecuencias desde las vivencias que los soldados escribieron en sus memorias y la gente que vivió aquellos acontecimientos. Veremos también los ritos de los soldados antes de ir a la batalla, su combate, y también conoceremos qué cosas sucedieron tras la batalla en las cercanías, en el puerto y en los días posteriores a la batalla. Daniel Castillo es candidato al magíster en Historia de la Universidad de Valparaíso. Es un joven historiador local, voluntario del Museo Histórico de Placilla y recreador histórico en el grupo Aconcagua Recreación e Investigación Histórica. Daniel, antes de comenzar, quiero presentar también las dos charlas que vamos a presentar mañana. La segunda charla a las 7 de la tarde se denomina Flora nativa de Placilla de Peñuelas, amenazas al ecosistema. Y la tercera charla, Lagunas o tranques en Placilla de Peñuelas. No olviden conectarse también mañana a las 11 de la mañana para escuchar nuestro podcast Red de Museos de la Región de Valparaíso, denominada Nuestro Museo, que se realiza en el marco de la Red de Museos de la Región de Valparaíso. Y invitarlos por último a disfrutar de una exposición virtual que tenemos preparada para ustedes, Tesoros del Pasado, colección de un placillano. Así es que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Daniel Castillo. Hola, muy buenas noches. Espero que la exposición que voy a dar a continuación sea de su agrado y está hecha con harto cariño para todos ustedes. Y como bien dijo Pamela Fuente recientemente, esta investigación es parte de una investigación mucho más grande en la cual investigo a través de testimonios, de memorias, de telegramas, de fuentes primarias, la batalla de Placilla, la batalla de Concón, en fin, toda la última gran campaña de la Guerra Civil de 1891, ocurrida del 20 de agosto al 28 de agosto de 1891. Acá me alejo y me quiebro con estas visiones de tambor, de estas visiones históricas de tambor y trompeta, ver las batallas como gestas heroicas, porque cuando uno investiga los testimonios, se da cuenta de que la guerra no es así, no es así, porque en el sentido de que investigando los testimonios uno se da cuenta de que los soldados, y aunque suene obvio decirlo, los soldados duermen, los soldados comen ciertas cosas, los soldados tienen ciertas costumbres, ciertos ritos que se van dando siempre antes de las batallas y después de ellas. Y eso abre mucho más el relato y humaniza al soldado. Es capaz de trasladarnos a un momento crítico, a un momento sangriento de nuestra historia, con el objeto de no volver a repetirlo, porque las guerras son algo que no se tienen que repetir. Y a través de esta investigación, a través de esta presentación, intento justamente lograr eso, ver la guerra tal como es, alejándonos de esta visión de los regimientos que marchan a la guerra con el, así sin miedo, con valor. Eso uno ve los testimonios y no es así, todo lo contrario, los soldados iban muertos de miedo. Pero acá en este camino de investigación me ha tocado conocer a historiadores, me ha tocado conocer a periodistas, me ha tocado conocer a mucha persona que es aficionada, pero es tremendamente apasionada en estos conocimientos. Y ahí me di cuenta de algo, me di cuenta de que afuera hay mucha gente interesada por la historia, que no necesariamente son historiadores, pero el problema es que este conocimiento histórico que es hecho por la academia está sumamente alejado de la comunidad. Y en ese sentido,
siempre he pensado de que el historiador se debe a la comunidad como se debe a la academia. Entonces, para iniciar esta exposición, primero que todo, yo no la voy a hacer. Yo no voy a hacer esta exposición, sino que, porque es una historia triste, es una historia que no la puedo contar yo, es una historia que tiene que ser contada por alguien que estuvo ahí, por un soldado. Esta historia, la que van a ver a continuación, va a ser contada por un soldado. Mi nombre es Daniel Castillo Molina. Soy un soldado raso del Regimiento Constitución N1 congresista. Es viernes 28 de agosto de 1891. Adelante está Placilla, la última campaña, la última gran batalla se nos dice. Y estamos preparados, esperando órdenes, de pie, esperando que nuestro comandante José Ignacio López del Constitución nos diga qué hacer. Y no he podido dormir. Desde el día de ayer que no puedo dormir. Me acuerdo la noche, nos dieron muchísimo, pero muchísimo aguardiente, para que podamos conversar con mis compañeros, con Juan Mateo, mi compañero de tienda de campaña. Nos juntamos con todos nuestros amigos en una gran fogata que hicimos nosotros y nos pusimos a hablar de la vida, nos pusimos a hablar de nuestros hijos, nos pusimos a hablar de cualquier tema para que nos alejemos de este pensamiento que invade la mente, que cruza los sentidos, que es batirse en una batalla, probablemente morir, probablemente quedar herido, tirado, pero evitamos pensar eso porque nadie quiere morir, pero poco a poco la conversación va confluyendo y empezamos a hablar. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a perder? ¿Vamos a conseguir la victoria? ¿Vamos a tomar Valparaíso? Nadie sabe, jugamos con supuestos que nadie puede responder porque están encima de nosotros. Y en ese momento llegan los oficiales de todos los regimientos a preguntarnos cómo estamos, a preguntarnos si tenemos hijos. Y ahí Juan Mateo, mi compañero, le preguntan por sus hijos y no deja de hablar ese hombre, no deja de hablar. Me acuerdo que mi comandante López le preguntó a Juan Mateo si tenía hijos. Y lo empezó a comentar: sí, tengo 2 hijos. Un recién nacido. Está en Iquique, esperando la llegada de la guerra. Porque los congresistas, en su gran mayoría, somos del norte. Yo soy de Iquique, trabajo en una salitrera en el norte. Y estoy acá, en el campo de batalla, porque el año pasado, 1890, ocurrió una gran huelga en el norte, la primera gran huelga general ocurrida en nuestro país, organizada por los gremios del norte. Estaba Balmaceda como presidente, y en vez de responder nuestras dudas, en vez de intentar aplacar nuestro sufrimiento, nos llevó al ejército, ese mismo ejército que está ahora en los cerros de Placilla, dispuesto a batirse con nosotros. Tenemos rabia, y por eso estamos acá dispuestos a poner el pecho en las balas, por vengarnos de ese presidente. En 1890 atacó, avasalló la salitrera, y al principio de la guerra hay una oficina que queda cerca de Iquique que se llama Ramírez, y se levantó contra el presidente, porque no tenían que comer, y el presidente mandó a su ejército y los mató a todos, a todos. Por eso estamos acá, por eso el Congreso está acá, por eso los soldados del Congreso estamos acá, no por política, porque queremos que pague ese presidente. Y estamos esperando. Y esas conversaciones se daban durante la noche. Hablábamos de nuestros hijos, hablábamos de todo, y poco a poco nos fuimos a acostar. Y yo no pude dormir.
Yo no pude dormir porque... ¿Qué iba a pasar? Estaba nervioso, tenía miedo. Yo creo que no era el único que tenía miedo. Pero poco a poco fui cayendo en el sueño. Y se dio el 28 de agosto, la batalla de la Placilla. Son las 5 de la mañana. Nos despiertan a todos, a todos los regimientos nos despiertan. Nos vamos a una posición, nos organizamos porque dicen que la batalla va a empezar pronto. Nos dan un tacho de café, una churrasca, nuestro desayuno, la última comida para cientos de personas, nadie sabe cuánto. Tal vez sea yo, tal vez sea mi compañero, tal vez sea el mismo general, no se sabe, no se sabe, pero sabemos únicamente que la batalla va a comenzar, y pronto, y pronto. La hora va pasando, y mis compañeros sacan sus yataganes, se escapan de la fila, y un soldado defeca. Y los soldados comienzan a pasar, a emponzoñar sus cuchillos por ahí. Eso se llama enmierdar los fierros. Es un término brutal, espantoso, pero eso se hizo antes de la batalla, porque si no te mata la herida, te mata la infección. Y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, y nos organizamos, y al frente de nosotros llegó un capellán, Francisco Lisboa se llama, nunca voy a olvidarme de su nombre, Francisco Lisboa, y dijo que todo lo que estamos haciendo nosotros está bien. Se acercó, nos quitamos el kepí, nos hincamos, y lentamente el cura nos decía que estamos absueltos, todo lo que hacemos va a ser perdonado, y si morimos, nos vamos a ir al cielo. Y yo estaba con mi escapulario, con mi rosario, rezando a Dios que me dé fuerza, y tenía miedo. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Yo no quería morir. Yo no quería morir. Pero ahí estábamos. El Constitución iba a ser vanguardia. Iba a ser vanguardia. Entonces, se dio la orden de marcha. Al trote rápido empezamos a avanzar por hondonadas, camino dentro de una densa niebla que estaba cubriendo el sitio, que nos ofreció bastante protección. Pero nos vieron. Y la artillería gobiernista comenzó a disparar, caía al frente de nosotros, explotaba, el piso se movía, el cielo temblaba. La artillería hacía sonidos agudos y caía en curva, pero no todas explotaban porque parece que estaban saboteadas desde Santiago. Pero seguíamos avanzando, los que caían como grandes bolas de boliche y te reventaban el cuerpo. Pero teníamos que seguir avanzando. Y cuando estuvimos a 400 metros del enemigo, fuego dispararon. Y comenzó el disparo. Todo se empezó a llenar de humo. Los soldados caían. Compañeros míos que los conocí en el norte morían. Caían heridos, gimiendo, gritando, pidiendo ayuda a Dios. Pero no los podíamos ayudar. Ni Dios ni nosotros, está prohibido ayudar a los heridos durante el combate, tenemos que seguir avanzando. Y fuimos llegando a la base del cerro donde estaba las fuerzas balmaceristas, por el Camino Real, actual Cardenal Zamoré. Por ahí fue la batalla, en todos esos cerros del frente. Y disparábamos, avanzábamos, los pitazos de los oficiales sonaban y nos obligaban a avanzar, y avanzábamos. Pero poco a poco fuimos perdiendo fuerza, fuimos perdiendo ímpetu, porque fuimos vanguardia. Y teníamos a las fuerzas frescas del gobierno frente a nosotros disparándonos. Y poco a poco empezamos a replegarnos. Pero yo no tenía miedo, dejé de sentir miedo, sino que estaba en una situación como en un trance, me sentía una pequeña pieza de una gran máquina que avanzaba, se movía, se detenía, pero no la podíamos controlar. Solamente ocurría, me sentía nada. Y el sonido de las armas, el humo de la pólvora, te hacía sentir en un sueño.
Porque cuando disparas, los tímpanos se te tapan y dejas de escuchar, estás flotando. Y no había miedo, no había valor, solamente uno avanzaba. Era como un día más en la vida. Es impresionante cómo el hombre se adapta frente a esas situaciones. Y fue un cambio rápido. Y avanzábamos. Y en ese momento, a punto de avanzar, Juan Mateo iba delante mío. Juan Mateo, el compañero que lo conocía desde años. Estaba avanzando. Y le llega un disparo en la cabeza. Y muere al frente mío. Oh, disculpen. Tenía 2 hijos. 10 de ellos. Al menos fue instantáneo, no lo sintió. Pero sus hijos lo van a sentir por siempre. Y lo peor, lo que me da más pena, lo que me revienta es que no sentí nada. Murió mi amigo al frente y no sentí nada. Porque estaba en el ímpetu del combate. Recién después me vine a dar cuenta que había pasado. Porque en ese momento seguíamos avanzando, empezamos a subir por el cerro nosotros. Y ahí veo cómo los regimientos balmaceístas se comienzan a rendir, levantan sus armas, avanzan a nosotros, se dan vuelta y disparan a sus propios compañeros. Eso lo hizo el batallón Linares, balmacedista. Poco a poco el frente se comienza a abrir, comenzamos a avanzar y fuimos ganando la batalla. Empezamos a recibir refuerzos de la segunda brigada congresista. Nuestros generales Estanislao del Canto, Emilio Corner, estaban ganando la batalla. Orocimbo Barbosa, José Miguel Alcérreca, los generales enemigos no sabían qué hacer. Estaban retrocediendo, estaban replegándose. Estábamos subiendo por el camino, los soldados caían, habían gritos. Si se imaginaran el sonido de un campo de batalla, es un sonido como un redoble de tambores gigantesco que suena masivamente, con explosiones, con sonidos de tierra resquebrajándose, con gritos lejanos, sonidos de clarines, de trompetas, de tambores, todo junto en una orquesta de muerte y destrucción. Así son las batallas. No es como las cuentan ahí en los libros de historia. En las batallas hay sangre, en las batallas hay muerte, en las batallas hay destrucción. Eso no lo cuentan los libros de batalla. Una persona que estuvo ahí lo sabe. Y muchos se lo guardan, porque es demasiado fuerte. Y poco a poco vimos que la artillería, la última defensa del gobierno de Balmaceda, había caído. Y estaba lleno de cuerpos, de sangre. Y los fuegos se fueron apagando, disminuyendo. Comenzaron a perseguir a los que se retiraban, nuestra caballería. Los empezamos a juntar en el campo de batalla. Y ahí quedaron, esperando la venganza de los vencedores. Y el fuego se fue apagando. Y en ese momento, cuando la adrenalina baja, cuando te das cuenta de que estás vivo, ahí te pones a pensar. Ves el campo de batalla que se empieza a abrir entre sus humos y ves muertos en posiciones espantosas, personas sin piernas, personas sin cabeza, personas con el estómago abierto. Eso no lo cuentan los libros de historia. Pero ahí está. Y un aroma a sangre, un aroma a vómito, un aroma a fecas humanas, todo junto, mezclado con el aroma de la pólvora.
porque así son las batallas. Esas son las cosas que se ven. Y el humo fue pasando, fueron pasando los minutos. Y en el campo de batalla, viendo de que habíamos ganado rotundamente, comenzó la venganza, el repase, como se llama. En ese momento, fueron oficiales a recorrer los sitios donde estaban los prisioneros capturados. Iban escogiendo, tú, los fueron separando. Y cerca de ahí, los mataban, sin piedad, sin preguntar, solamente lo hacían. Hay un oficial que se agregó al ejército hace muy poco tiempo, Tulio Padilla se llama. Él vino del sur, de la división Concepción Balmacedista, y se unió a nuestro ejército con todo su regimiento de caballería, Húsares de Cuyipulli se llama, se unió el 25 de agosto del 91, cuando estábamos avanzando por Quilpué. Y ese 28 de agosto, después de la batalla, él mismo empezó a matar a sus compañeros derrotados, sin piedad. Y fue pasando el tiempo. Se me eligió para mover a los heridos a los hospitales de campaña que se armaron en chozas, en casas, en el caserío de la Placilla, casas que estaban plagadas de impactos de balas. La sangre corría. Gritos habían por todas partes en esos edificios de sangre y muerte. Había sufrimiento. Habían personas llorando. No querían morir. Le decían, llamaban a sus mamás, llamaban a sus papás, pensaban en sus hijos. Algunos veían fotos pensando de que no iban a sobrevivir. Habían amigos que intentaban consolar a sus compañeros heridos. Había un niño de 12 años, corneta de artillería, que se le reventó la mandíbula inferior. Era un gajo de sangre, porque esas cosas se ven en las batallas. Había huesos rotos, porque cuando te llega una bala de plomo de 11 milímetros de las balas Comblain de los balmacedistas, cuando entra a tu cuerpo y toca el hueso, la bala se deforma y astilla el hueso y destruye la carne. Y tiene que ser inmediatamente amputada. No tiene salvación. Hubieron cientos de amputaciones. Durante días y días de trabajo. Estaba en eso. Y el clarín suena y llaman a nuestro ejército, a nuestro regimiento, para avanzar sobre Valparaíso. Son las 2 de la tarde del 28 de agosto de 1891. El Constitución N1, el que había sido vanguardia, el que tiene el nombre de la causa que defiende el Congreso, la Constitución, que al fin y al cabo es un escrito que le sirve solamente a los que iniciaron esta guerra, que no fue el pueblo, fue un conflicto interoligárquico. La misma gente del poder se batió entre ellas y se aprovechó de nosotros. Pero decían de que estábamos luchando por la Constitución frente a un dictador, como llamaban a Balmaceda. Y teníamos el nombre de su eslogan, el Constitución N1. Y marchamos hacia Valparaíso. Fuimos bajando por el Camino Real, actual Avenida Washington, y estaba plagado de armas tiradas por los derrotados. En los extremos de los caminos habían muertos que intentaban escapar y caían rendidas sus fuerzas. Habían heridos. Habían armones de artillería, habían cañones. Había munición durante todo el camino entrando a Valparaíso. Pero avanzamos, no nos importaba. Se nos ordenó tomar el puerto. Y llegamos. Y la gente nos recibió con aplausos.
nos recibió con vítores, nos tiraban rosas al piso, nos daban pan, nos abrazaban. Fue algo muy bonito, dentro de tanta muerte y destrucción que hemos visto durante estos 8 días de campaña. Y las horas fueron pasando, el sol se fue ocultando, y Valparaíso cayó en la oscuridad, y no había policía, habían armas, estaba plagado de desertores, estaba plagado de derrotados que tenían que sobrevivir. Y comenzó el saqueo. Comenzó el saqueo a la ciudad de Valparaíso. El peor saqueo que la ciudad haya tenido en su historia hasta nuestros días. Hubieron 300 muertos, hubieron combates en las calles. Existieron 15 focos de incendio en una noche. En una noche. Porque eso pasa después de la guerra. Nada se respeta. Me acuerdo de un niño cerca del sector de Barón. Tenía 12 años y estaba muerto en un charco de sangre. Un niño. Eso pasa. Nos habían prometido que íbamos a dormir en Valparaíso en colchones de pluma. Que íbamos a tener frazadas calentitas cuando ganemos. Y ganamos. Pero dormimos en galpones. Nada de lo que se nos dijo se prometió. Se pagó. Porque así son las guerras. Y al otro día, 29 de agosto de 1891, después del tremendo saqueo, en donde incluso nuestras propias fuerzas participaron, se nos despertó y teníamos que volver al campo de batalla, a recoger armas, a ordenar muertos, porque el camino real es un camino de tránsito súper importante. Y volvimos a subir. Y el campo de batalla había fotógrafos que estaban registrando imágenes. Habían artistas que estaban tomando nota de lo que veían. Y fuimos ordenando los cuerpos. Los hospitales de campaña seguían los gritos. Nunca se detuvieron. Y los cuerpos estaban saqueados. Le habían sacado todas las cosas de valor. Habían cuerpos degollados. Habían cuerpos literalmente destrozados. Y los fuimos ordenando, uno al lado de otro. Tardamos 3 días en hacerlo. Y se trajo madera y se trajeron 400 litros de parafina. Y los quemaron. Todos. 1500 cuerpos fueron quemados. Y después se puso una cruz. La gran fosa común de la batalla. Porque eso deja la guerra. Te transforman en cenizas. Y tu persona se transforma en humo. No somos nada más. Somos un número. ¿Para qué? Al final no hubo cambio. Fuimos engañados. Y así terminó. Así son las guerras. Estimados, espero que mi presentación haya sido de su agrado. El relato que les hice fue confeccionado con investigaciones de archivos, con testimonios de soldados, y tomó cerca de 1 o 2 años hacerlo en su totalidad. Todo lo que les comenté, todo lo que escucharon, pasó. Y pasó peor de lo que yo les conté. Y decidí hacer la presentación de esa manera, de la manera en que la vieron, porque ¿de qué sirve sentarse académicamente hablando si a estudiar testimonios? ¿De qué sirve
sentarse a decir, tantos soldados murieron, uno tiene que darse cuenta del peso y de lo que significa una guerra en un país. En las guerras hay muerte, hay destrucción, hay historias olvidadas, porque mucho de lo que se conoce de la batalla de Placilla y de la Guerra Civil de 1891 termina el 28 de agosto en Placilla, con la muerte de los generales Alcérreca y Barbosa. Pero ¿cómo murieron ellos? Fueron ultrajados, fueron humillados. Después de la batalla, ambos generales quedaron en medio del camino, solamente con su ropa interior, en charcos de sangre, con cuerpos mutilados, y fueron bajados en un carro de basura al cementerio 2 de Playa Ancha, de Cerro Panteón, disculpen. Y estuvieron ahí por meses en una fosa común, hasta que la esposa de Barbosa se consiguió una tumba 101 y tumba 100, Barbosa y el CRK. Ahí estuvieron hasta 1922. Y cuando bajaron esos carros, la ciudad estaba siendo saqueada, absolutamente saqueada. Eso no lo cuentan los libros. Por eso decidí hacer la investigación desde ese enfoque y narrarla así. Porque bajando el enfoque de esa manera, uno puede ver más allá, puede ver estos acontecimientos, pensarlos y que no vuelvan a repetirse. Eso, estimados. Si tienen dudas respecto al uniforme, respecto a acontecimientos, algo que deseen saber, estoy dispuesto a escucharlos y responder cada una de ellas. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Disculpen, si tienen algún comentario o alguna inquietud que quieran transmitirle a Daniel o alguna pregunta, por favor la pueden hacer por acá o bien la pueden dejar en los comentarios escritos y Daniel también se va a poner en contacto con todos ustedes para responder todas esas inquietudes. Lo que sí veo muchas felicitaciones y agradecimientos por esta charla, Daniel. Excelente, Daniel, felicitaciones. Filete, tremendo relato. Muy bueno, me encantó. Eh, Dicen también la humanización de las guerras, el punto de vista que nadie habla. Impresionante trabajo, felicidades y gracias por compartir tu historia. Gracias, valiente soldado. Historia desde abajo, excelente. También por acá, La Noche Triste de Valparaíso. Siempre nos han utilizado para lograr sus objetivos. Las clases altas, después resulta que todo se lo quedan ellos. Así es que, no sé, Daniel, si quieres hacer alguna precisión respecto de alguno de estos comentarios. O sea, primero que todo, agradecer que mi investigación haya sido de su agrado. Esa era la idea, de que se pueda ver más allá de los regimientos, de los campos de batalla, ver a la persona que está detrás de ellos. Y en ese sentido, ¿cómo se llama la persona, Pamela, que habló de que los ricos siempre se quedan con... de que nos utilizan? A ver, Ah, hay varios comentarios acá. ¿ya? Lo estoy buscando. Juan Moyano Catalán. ¿Ya? Mire, Juan, desgraciadamente, lo que pasó después de la guerra civil fue exactamente eso, porque, y esto es impresionante, en el sentido de que pasaron 2, 3 años y las mismas personas que habían luchado por el Congreso tenían altares de Balmaceda en el norte. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque cuando terminó la guerra, les habían ofrecido el oro y el morro y no se cumplió nada, porque fue una guerra hecha por los mismos patrones que lo mantuvieron en esa situación. Y la situación empeoró.
hasta el inicio de la cuestión social que se da durante todo este periodo. Así que, desgraciadamente, eso pasó con esta guerra y por eso se recuerda tan poco, desgraciadamente. También nos pregunta Joaquín Riquelme, ¿cuántos congresistas murieron en la batalla? Eh, en la batalla de Placilla murieron aproximadamente 800 congresistas y quedaron aproximadamente entre 1.200 heridos, de los cuales también hay que sumar un porcentaje de que murieron después. Aquellos heridos, para también complementar esa información, para que quede un poquito más claro, se quedaron en el hospital alemán, en el seminario de Valparaíso, si mal no recuerdo, en el hospital San Agustín, que posteriormente se llamó Enrique de Formes, y en el hospital San Juan de Dios, que fue el hospital, que actualmente es el hospital Carlos Van Buren. Ahí se quedaron. También Álvaro Cisternas nos comenta, excelente punto de vista, leí el libro Balmaceda y me pareció increíble el relato de esta batalla. También Paul Hermosilla, buenísimo el relato y los detalles de la batalla, la innovación de los generales Alcérreca y Barbosa, la lealtad y la contraposición con Padilla. Acá hay otro comentario de Juan Moyano. Me diste una ¿Ya? gran idea para el día de mañana, dar una clase de una forma diferente e incluso los estudiantes pueden actuar. O sea, Qué bueno una que forma más entretenida también de poder aprender la historia, ¿no? más dinámica. Sí. Aquí tenemos otro comentario de Rodrigo Cabello. Buena presentación, con ganas de más y de tener forma de conocer más datos que no aparecen en los libros de historia. Gracias por los datos. Quizá Daniel más adelante pueda hacer otras presentaciones, quién sabe, ¿no? Si les gusta, se seguirán haciendo. Y respecto a aquello, como mencionó Pamela al principio de la exposición, yo estoy haciendo un libro sobre esto, que está a punto de ser terminado, en donde hago la comienzo desde el desembarco en Quintero hasta el saqueo en Valparaíso, del 20 al 28 de agosto, desde este mismo punto de vista, contado como una crónica y como una crónica histórica, como si se estuviera viviendo ese hecho. Así que esperemos que todo salga bien y pueda ser publicado para que quede a la disposición de todos ustedes. Esperamos que así sea, Daniel, y tenerlo con orgullo también una publicación ahí en el museo. Pero por Siempre supuesto. hay público que consulta por literatura y documentos históricos. Álvaro Cisternas nos comenta, leí por ahí que los soldados del ejército leal a Balmaceda se daban vuelta a su chaqueta azul, interior era blanca, de ahí nació el dicho. ¿Es correcta esta afirmación, Daniel? Efectivamente, absolutamente correcta, porque el uniforme, la chaqueta balmacedista, perdón, eh, estaba hecha de este material por dentro. Esto no se ve bien no se ve bien desgraciadamente por la luz que tengo al frente, pero esto es brin, que es un tipo de lino mucho más delgado. Y estos uniformes balmacedistas eran de paño azul en el exterior y adentro tenían esta cobertura blanca. Y como se dan cuenta, mi uniforme es totalmente blanco, así que para cambiarse de bando, los soldados se daban vuelta a la chaqueta y se la ponían encima. Y ahí nace el término de chaquetas vueltas, darse vuelta a la chaqueta, y que actualmente evolucionó a ser chaquetero, pero sigue manteniendo la esencia. Así que toda la razón para él. Mira, Juan Moyano también nos comenta, lo mismo podemos decir de la Guerra del Pacífico, una guerra entre élites. Y Jorge Espinosa tiene una pregunta, ¿Sí? creo que es una pregunta. ¿Qué opina un soldado el hecho de haber peleado contra un compatriota con el cual peleó hombro a hombro en la Guerra del Pacífico? ¿Será él, si no de Chile, estos enfrentamientos? Ahí se metió en una pregunta muy profunda, que acá la voy a responder como historiador. Resulta que, por lo que se ha podido investigar a través de las fuentes, de los testimonios, llega un momento en donde el soldado, en base a su adrenalina, dispara y no le importa a la persona que está al frente, porque le están disparando de vuelta. Así que comienza un choque en donde da lo mismo si es peruano, si es boliviano, si es chileno, sino que solamente
está el instinto de supervivencia, como también acá hay una diferencia ya de época, debido a que en la Guerra del Pacífico era mucho más fácil poder fundamentar una guerra porque eran países extranjeros. Pero ¿qué pasa en guerra civil? Chileno contra chileno. Ahí sucede que por lo menos los soldados del norte, los congresistas, ellos combatían ellos venían con saña, venían ensañados debido a los sucesos de 1890, con la gran huelga que lo había hecho el ejército bajo la supervisión de Balmaceda, bajo la orden de Balmaceda. Así que estaban con sangre en el ojo, como se dice coloquialmente. En cambio, los balmacedistas eran en su gran mayoría enganchados a fuerza. En ese sentido, tengo un artículo de investigación que hice con un compañero, en donde trabajamos específicamente el tema del enganche forzoso en la guerra civil por el ejército gobiernista, los balmacedistas. Y por eso se da que en las batallas de Concón y Placilla existe una gran deserción. Por ejemplo, en Concón, de los 6.900 soldados que combatieron, por lo menos 1.500 se cambiaron de bando después de la batalla. Y en Placilla, habían regimientos completos en Linares, por ejemplo, que mencioné en la exposición, que se dio vuelta la chaqueta, usando el término, completo, y disparó contra sus compañeros. Y la reserva también se rindió. Sí, hubo mucho de ese tipo, pero en ese sentido, ¿por qué hubo tanta deserción, aparte de que no se sentían conformes y habían sido enganchados a fuerza? Porque justamente en la Guerra del Pacífico nace el término el pago de Chile, en donde tú fuiste a combatir y nuevamente no te pagaron lo que te dijeron. Así que, ¿para qué combatir con este ejército que no paga? Y aquello, junto con otros motivos, fue incentivando la deserción. Pero eso se puede decir al respecto. Mira, y Paul Hermosilla comenta respecto de la inmolación de Alcérreca y Barbosa y nos comenta que Barbosa se encontraba muy enfermo por su diabetes y aún así ¿Sí? decidió enfrentar al enemigo congresista. Mira, ahí ya hay antecedentes de tal vez de la biografía, del ámbito más personal de las personas que combatieron en la batalla, ¿no? No sé si Pablo Hermosilla quiere más detalles sobre la muerte de Barbosa y Alcérreca, porque se los puedo dar. Em, Tal vez, preguntémosle, dejemos, todavía nos quedan unos 10 minutitos, ¿ya? Porque Ah, tenemos que entregar la sala porque hay otras charlas más adelante, ok. pero alguien, Joaquín Riquelme, perdón, nos pregunta ¿por qué los congresistas usaron el blanco, el color blanco? Gran pregunta, gran pregunta. Los uniformes congresistas existían de tres tipos. Hay un compañero y amigo recreador que está trabajando aquello en profundidad y ha hecho bastantes descubrimientos interesantes. Eh, el uniforme blanco, partiendo por aquel, se ocupaba porque durante los meses que estuvo el ejército congresista en el norte, que fueron aproximadamente 5 meses aproximados, tenían que organizar el ejército, homogeneizar el ejército de alguna manera. Así que compran esta chaqueta blanca que perteneció en principio a las fuerzas peruanas de la Guerra del Pacífico. Estos son sobrantes de la Guerra del Pacífico. Pero también para seguir organizando el ejército, también los congresistas iban con chaquetas de paño plomo, que se hicieron en el mismo norte, justamente bajo liderazgo del capellán Francisco Lisboa Huerta. Y habían otros que lisa y llanamente no tenían ni siquiera uniforme, que combatieron también. Pero en base a eso es el uniforme blanco, debido a los sobrantes peruanos de la Guerra del Pacífico, pero habían también plomos y había gente que no tenía uniforme. Ahí está la respuesta. Diego Zavala nos comenta además que era más barato, más económico. Y Sí. también nos comentan acá, al enfrentarse chilenos con chilenos, podemos entender la lucha interna de valores, sentimientos, rabia e ideales, en algunos casos, pero sobre todo hay que estar en los zapatos. Saludos, Juan Pablo Ortega de Concepción. Igualmente los saludos para él.
Y me saltó un saludo también para Daniel, quien dice, grande Daniel, la verdadera historia secreta de Chile. Que Sí, tiene para bien. sí. Mira, Daniel, nos mandan un dato ¿Ya? freak de la guerra civil. A ver, qué Es cuando interesante. sí, es cuando se hunde el Blanco Encalada en Caldera. Barros Luco se salva del naufragio con la cola de una vaca. Yo he escuchado también mucho acerca de Yo esta historia. también lo he Si nos quieres escuchado. comentar en estos minutitos que nos quedan. Yo también lo he escuchado y parece ser cierto. Parece ser cierto. Porque los barcos en ese periodo tenían todos los animales en las cubiertas inferiores. Así que es muy probable de que hayan existido vacas y barrobuco para sobrevivir, porque en caso de guerra todo sirve, todo es trinchera. Y vio a la vaca, se agarró, y como las vacas siempre buscan la tierra cuando están en el agua, fue avanzando y no hizo nada más que estar agarrado y que no se suelte. Así que es probable, Es lo más probable, ¿no? es lo más probable. Eh, por ahí delante, hace rato ya cuando comenzamos la charla, nos mandaban saludos también desde Neuquén, Argentina. Así que qué Marisol, bonito también. ella es compañera de Sí, magíster. claro. Así que, bueno, veo que ya no hay más preguntas. Estamos en la hora y de todas maneras, si quedaran algunas dudas, ustedes nos pueden escribir también a través de este mismo medio. Mira, acá queda una última pregunta de Joaquín Riquelme. ¿Qué fue de las cazatorpederas después del ataque de Caldera? Qué buena pregunta aquella, excelente pregunta. Después del ataque a Caldera, las casas torpederas estuvieron rondando por la zona debido a que el día 18 de agosto de 1891, el crucero Esmeralda, que era el crucero más rápido de la escuadra sublevada, llegó a Valparaíso y dio 3 disparos para avisar de que la campaña iba a comenzar. En ese sentido, las casas torpederas estuvieron siempre buscando. De hecho, cuando el convoy del ejército congresista avanza por mar, navega por mar hacia Quintero para desembarcar, tenían que ir con una luz verde adelante y una luz roja atrás. Y todo el demás apagado, con el objeto de que no te pillen las casas torpederas. Y por eso se escoge Quintero también. Porque Quintero, al ser una bahía protegida, con forma de herradura, te evitaba sobremanera el ataque de las casas torpederas, porque estaban los buques transporte adelante y alrededor estaban los buques de la escuadra que tenían capacidad de disparo. Así que fueron un arma de temer las casas torpederas hasta el fin de la guerra. Y mira, un dato freak. Eh, el último combate que se da después de la batalla de Placilla es justamente con una casa torpedera, la Condel, que estaba en el muelle Prat, antiguamente se llamaba muelle de pasajeros, y cuando ve llegar a las tropas congresistas a donde actualmente está el edificio de la Armada, antiguamente eso fue la Intendencia de Valparaíso, le dispara. Así que las tropas de Constitución N1 se despliegan por toda la línea de costa que estaba en el muelle de pasajeros y toman la casa torpedera. Y ahí termina oficialmente la Guerra Civil del 91. Así que tuvieron un papel protagónico de principio a fin. Mira qué interesantes datos, Daniel. Esos datos freak, como ya los empezamos a llamar, Los datos son bien rojos. atractivos de conocer. Y Boris Soto dice, hola, felicitaciones. ¿Dónde hay algún PDF acerca de las batallas? Tal vez nos puedas dejar luego alguna literatura recomendable para que puedan descargar quienes estén interesados. Sí, creo que sería mejor en un PowerPoint distinto, en un PowerPoint, en una presentación distinta o en una publicación dentro del mismo museo, entregar una base de datos para que puedan acceder a aquella información. Porque hay harto texto, hay harto testimonio y también hay harto trabajo, hay libros incluso de esto. Así que si los empiezo a mencionar, porque esto ha sido mi trabajo, estaría hasta mañana. Así que prefiero escoger los mejores para que puedan acceder de forma más sencilla y que no se vean tan sobrecargados de información, porque justamente
El problema que hay con la historia, y por eso decidí hacer la presentación así, es que hay mucha gente que no sabe cómo acceder al conocimiento. Así que a través de estas formas, uno puede acceder de mejor forma, y para ello les voy a dar la bibliografía que sea mucho más fácil para todos ustedes. Así que durante estos días voy a mandar aquellos textos para que sean subidos a la página del museo. Eso. Excelente, Daniel, muchas gracias. Te mandan felicitaciones también y Leonardo Gaete recomienda que busquen en la Biblioteca del Congreso. Está lleno de textos de la Sí, época, también en la web, pero aún así vamos a agradecer mucho que nos puedas orientar con bibliografía. De verdad hay mucho interés en esto. Y mira, ahora sí, queda la última pregunta. Tenemos 2 minutos para terminar. oh, poco tiempo, ya. Yeah. Poco tiempo. Todos quedaron presos en Valparaíso. Después de la batalla, Yo creo que sí. ya, los principales oficiales del ejército balmacedista quedaron presos en Valparaíso, pero también hubo mucha tropa que se desbandó. Llegaron a Casablanca, llegaron a Santiago incluso, y ahí fueron tomados presos también, pero la principal, la principal parte donde fueron eh, encarcelados estas personas fue en la cárcel pública de Valparaíso, actual ex cárcel, Parque Cultural. De hecho, el Parque Cultural subió una imagen a su Instagram, en la última imagen que suben, ahí hay una imagen de los presos de la Guerra Civil del 91, una imagen en blanco y negro, para que la puedan revisar también. Ya subieron el Perfecto, día de la Daniel. mañana. Mira, en honor al tiempo y porque tenemos que dejar esta sala que nos ha facilitado gentilmente el Consejo de Monumentos Nacionales, cualquier otra pregunta que quede, Daniel se compromete desde ya a responderla, ¿sí? Me Y, comprometo. y nada, Daniel, te queremos agradecer por tu magistral presentación. Creo que es que bajas la academia a nosotros, digamos, a la gente común y corriente, a quienes no somos especialistas en un determinado tema. Y creo que eso es ser súper generoso, es ponerse en una posición de humildad respecto a todos. Todos tenemos derecho a conocer nuestra historia, nuestro pasado sin censura, sin nada. Así es que, Daniel, muchas gracias de verdad por estar presente hoy día, por tu trabajo, por todos tus amigos y amigas de Aconcagua, Recreación e Investigación Histórica que siempre nos están acompañando. Así es que Grande ahí, Aconcagua. sí. Bueno, y los dejamos invitados, como les dijimos en un comienzo, para mañana, sábado, y para el domingo a las 19 horas, con otras 2 charlas interesantes también respecto de Placilla, pero relativas a otros ámbitos. Así es que eso, muchas gracias por participar. Un Gracias, abrazo a Daniel. todos ustedes. Espero que les haya gustado. Esa fue la idea. Bueno, chao. Chaito, que les vaya bien.